Algunas pérdidas son ruidosas. Una puerta se cierra de golpe. Una voz se quiebra. Los platos se hacen añicos contra el suelo de piedra. Y los lobos aúllan en la noche, como si el cielo les debiera algo. Pero el peor tipo de pérdida es silenciosa. Ocurre en el espacio entre dos personas sentadas en la misma mesa. Personas que no tienen nada que decirse. Ocurren en el rincón de una habitación donde un niño espera con los brazos llenos de esperanza. Espera un rostro que nunca se vuelve hacia él. Ocurre en el momento en que una mujer deja de extender la mano sobre una cama vacía. No porque ya no quiera hacerlo, sino porque finalmente ha decidido que desear algo que te hiere no es fortaleza. Es solo sufrimiento con un nombre más bonito. Esta es una historia sobre ese tipo de pérdida. Trata de una mujer llamada Mara Van Wolfthorne. Ella le dio 6 años de su vida a un hombre que nunca se entregó por completo. Trata de un niño llamado Sauron, que contaba las lunas como otros niños cuentan las velas de cumpleaños, lleno de esperanza, aterrorizado por la oscuridad. Y trata de un rey alfa llamado Erendor Black Flame. Él tenía todo lo que un hombre podría desear, y solo lo entendió después de verlo marcharse por la puerta. Esta no es una simple historia de amor. Es una historia sobre lo que sucede cuando el amor no es suficiente para que alguien preste atención. Comencemos. Porque el gran salón de la fortaleza de Bloodmore olía a resina de pino y a piedra antigua. Olía a ese frío que vive para siempre en las montañas. Las velas ardían sobre la mesa de guerra con un parpadeo bajo y rosado. Los pergaminos extendidos sobre la mesa estaban cubiertos con una letra pequeña y precisa. El tipo de letra que se forja con años de práctica, con noches de trabajo en soledad. Mara Van Wolfthorne estaba sentada al borde de la mesa. Leía por tercera vez los informes de la frontera oriental. Ya había corregido 2 errores en las mediciones territoriales. Ya había escrito notas al margen para la reunión de la mañana. El trabajo estaba hecho, siempre estaba hecho. Ella tenía un don para terminar las cosas. La silla a la cabecera de la mesa estaba vacía. Había una comida en ese extremo. Un cuenco de estofado de grano espeso, apenas tibio ya, con un trozo de pan oscuro al lado. Lo había puesto allí hacía 2 horas. Y recordaba que él no había comido desde la mañana. Ella siempre recordaba cosas así. La cena. Él lo había dicho con la certeza fácil de alguien que cree en sus propias intenciones, sin contrastarlas con la realidad. En 6 años, ella había aprendido a no contener la respiración. Escuchó sus botas en el pasillo de piedra antes de que la puerta se abriera. Ese ritmo pesado y familiar, sin prisa y seguro. Su corazón hizo esa cosa vergonzosa que todavía hacía, incluso ahora. Incluso ahora. Después de todo, se elevó ligeramente, como el pecho se eleva antes de volver a caer. Entonces escuchó la risa. Era la risa de una mujer. Baja, musical, cálida. El tipo de risa que se ha practicado frente a los espejos hasta que suena natural. Lo siguió a través de la puerta como el humo sigue al fuego, llenando el espacio incluso antes de que ella entrara. Nixel Shadowbane. Llevaba 3 días en Bloodmore y ya llenaba cada habitación en la que entraba. Los ojos de Erendor encontraron a Maravan al otro lado del salón. Se detuvieron medio segundo, no más. Y en ese medio segundo, ella pudo ver que él había olvidado que ella estaría aquí. No es que no le importara que estuviera allí, simplemente no había pensado en ello. Ella no había existido en su mente en toda la noche. Sus ojos la encontraron como se encuentra un mueble, notando su presencia sin más. Luego se volvió hacia Nixel y dijo algo en voz baja que hizo reír a la mujer de nuevo. Pero Maravan ya enrollaba el pergamino de la frontera. Sus manos no temblaban. También había aprendido eso hacía mucho tiempo. Caminó por el pasillo hasta la habitación de Saurin. El pasillo estaba iluminado por apliques de hierro que proyectaban largas sombras, y ella las contó mientras caminaba. 12 apliques, 12 sombras, 12 pasos hasta la puerta de su hijo. Los había contado tantas veces que se había convertido en una especie de oración. Empujó la puerta suavemente. Él estaba despierto. Él siempre lo sabía. Pero ella no sabía si era la sangre del lobo en él o la sintonía de un niño. Un niño que había aprendido a escuchar los pasos de su madre como el único sonido fiable
en un mundo poco fiable. Estaba sentado en su pequeña cama con su lobo de madera tallada en los brazos. Miraba la luna a través de la ventana de piedra a su lado. Sauron Black Flame tenía 4 años. Tenía la mandíbula de su padre, fuerte y cuadrada incluso en miniatura. Y los ojos de su madre, de un color miel oscuro y dorado. ¿Se va a quedar?, preguntó él. Ni un hola, ni un por qué estás despierta, mamá. Fue directo al grano, como siempre hacía, porque Sauron tenía su propio tipo de inteligencia, la que observa más de lo que habla. Maravan se sentó en el borde de su cama. Le alisó la manta sobre sus pequeñas rodillas. No lo sé todavía, cariño. Estaba otra vez en el estudio de padre, dijo él. Me lo dijo Lorabel. Lorabel era su asistente de cámara. Toda una joven tranquila que había estado con Maravan desde antes de que naciera Sauron. Siempre le contaba a Maravan las cosas que necesitaba saber. Lo hacía sin drama, con la voz cuidadosa de alguien leal a la persona correcta. ¿Cuándo te dijo eso?, preguntó Maravan. Antes de la cena, apretó el lobo tallado contra su pecho. Le pregunté a padre si entrenaría conmigo mañana. Dijo que vería. ¿Qué vería? Maravan mantuvo su rostro muy quieto. Se había convertido en una experta en la quietud. Tiene muchas reuniones esta semana. Siempre tiene reuniones. Sí, siempre las tenía. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo oscuro de la frente. Él la dejó. Todavía era lo suficientemente joven para dejarla. ¿Quieres un cuento esta noche? Él lo consideró. No, dijo en voz baja. Quiero contar la luna. ¿Contar la luna? Miró por la ventana. La luna estaba en 3/4, blanca y limpia, contra el cielo negro de pinos. Si le doy a padre 3 lunas llenas, dijo lentamente, 3 oportunidades. Y no nos elige a nosotros. Se detuvo. Sus pequeñas manos se apretaron sobre el lobo tallado. Entonces lo sabríamos, ¿verdad? La habitación quedó en silencio. Maravan miró a su hijo de 4 años, su rostro serio, sus ojos antiguos, y sintió algo moverse en su pecho como agua fría. Él entendía más de lo que ella se había permitido admitir. Los niños siempre lo hacen. Absorben lo que los adultos se niegan a nombrar. 3 lunas llenas, dijo ella suavemente. Lo prometo. Algo en su rostro se calmó. No fue alivio, fue resolución. De acuerdo. Se recostó en su almohada y miró la luna. Empecé a contar. Ella se inclinó y presionó sus labios en su frente. Los mantuvo allí un instante más de lo necesario. Luego se levantó, se arregló la túnica y volvió al pasillo. Mantuvo sus pasos firmes hasta que dobló la esquina. Entonces apoyó la espalda contra la fría pared de piedra y respiró. Más tarde esa noche, después de que Sauron se durmiera, encontró el pergamino. Estaba sobre su escritorio. Sin sello, sin firma, entregado mientras ella estaba en la habitación de Sauron. Lo desenrolló con cuidado. Dentro había registros de reuniones, actas del consejo privado firmadas por la propia mano de Erendor, un rastro de correspondencia que se remontaba a 4 meses antes de la llegada oficial de Nixel. Nombres, fechas, términos acordados para su regreso. Una invitación cuidadosamente construida, mantenida completamente fuera del registro público. Nixel no había sido convocada como consultora de tratados. Había sido invitada deliberadamente, en silencio, mientras Maravan preparaba los informes de la frontera oriental, mientras criaba a su hijo y dirigía la corte que mantenía Bloodmore en funcionamiento. Mientras ella hacía todo eso, Erendor había estado escribiendo cartas a la mujer que lo abandonó. Debajo de los registros, escrito en una caligrafía que no reconoció, había 4 palabras. Solo 4. Él nunca dejó de esperar. Dejó el pergamino sobre el escritorio, apoyó ambas palmas sobre la superficie de piedra y respiró por la nariz, lenta y deliberadamente, hasta que el ardor detrás de sus ojos se desvaneció. Luego recogió el pergamino. Caminó hacia la pared de piedra al fondo de su armario. Presionó el bloque suelto hacia adentro y colocó el pergamino en el hueco detrás de él. Era un compartimento que ella misma había instalado en secreto hacía 6 meses. Erendor nunca lo había notado. Él no notaba la mayoría de las cosas que ella construía. Cerró el diario y lo guardó. Luego apagó la vela y se acostó en la oscuridad.
en la gran cama que había compartido durante 6 años con un hombre que esta noche dormía en otro lugar, y se quedó mirando el techo hasta que el cielo exterior comenzó a volverse gris. Saurin había estado practicando durante 3 semanas. Había encontrado un trozo de madera de abedul en la pila del patio, limpio y pálido, un buen trozo. Y le pidió a Yorbath War, el general de manada más leal de Erendor, que lo ayudara a darle forma. Yorbath era un hombre corpulento y con cicatrices que había luchado en 3 guerras territoriales. Podía silenciar una habitación con una mirada. Y se había sentado en el patio con un niño de 4 años y un cuchillo de tallar durante 4 tardes seguidas, paciente como la piedra, enseñando a unas manos pequeñas a encontrar el lobo dentro de la madera. El resultado era imperfecto y hermoso. Un lobo a medio paso con las orejas hacia adelante y la cola levantada. Saurin había pintado él mismo el escudo de Bloodmore en su pecho, cuidadoso como un escriba, usando un pincel que tenía que sostener con ambas manos. Había practicado su discurso de presentación en el espejo. Maravan se había quedado en la puerta 7 mañanas diferentes. Lo había visto enderezar su pequeña espalda, levantar la barbilla y decir sus líneas con la gravedad de un juez. «Es lo suficientemente bueno, mamá». Cada vez ella le decía la verdad. «Es perfecto». La mañana de la ceremonia de los primeros regalos, la tradición trimestral donde los jóvenes herederos de Bloodmore presentaban sus regalos ante toda la corte. Saurin se levantó temprano y se vistió solo con su túnica formal, sin que se lo pidieran. Se sentó a la mesa del desayuno y comió su avena con la concentración de alguien con cosas importantes que hacer después. Miró hacia la puerta 3 veces. Y el estuar de Erendor a la cabeza de la mesa estaba vacío. Maravan sirvió el té de Sorin y no miró la silla vacía. «Tu padre te envía su amor», dijo ella antes de que la pregunta pudiera formarse en su rostro. Las negociaciones del tratado se alargaron. La cuchara de Sorin se detuvo en su cuenco. Ella había recibido el mensaje 20 minutos antes de Yorbath. Él lo había entregado con el vacío practicado de un soldado al que le dicen que no se disculpe. El rey Alfa envía un mensaje. La reunión se alargó. «No puede asistir. Verá a Sorin esta noche». «Verá a Sorin esta noche, ¿de acuerdo?», dijo Sorin. Esa única palabra, pequeña, plana y ya blindada, se clavó en su pecho como una astilla. Lo vio volver a coger la cuchara y seguir comiendo. Y pensó, tiene 4 años y ya está aprendiendo a absorber la decepción sin mostrarla. Y esa no es una habilidad que un niño debería necesitar. «Vas a estar brillante», le dijo ella. Él levantó la vista. Sus ojos buscaron la verdad en su rostro. Siempre lo hacía. «Lo sé», dijo en voz baja. Ella casi sonrió. El salón de ceremonias estaba lleno. Familias de la manada, miembros del consejo, delegados visitantes, asistentes de la corte. Los bancos se alineaban en las paredes. Cada lobo en Bloodmore era consciente de la tradición. Los jóvenes herederos se sentaban en una fila al frente, con edades de 3 a 7 años. Él escaneó la audiencia 3 veces. La primera vez rápidamente, buscando a su padre en los asientos altos. La segunda vez más lentamente. La tercera vez encontró a Maravan. Ella estaba sentada en el banco lateral, lo suficientemente cerca para que él la viera claramente. Ella sostuvo su mirada y le dio un firme asentimiento. «Él no está aquí. Yo estoy aquí. Eso tiene que ser suficiente». Algo en su rostro cambió. No fue derrota, fue algo más silencioso. Ajuste. La particular recalibración de un niño que se ha vuelto bueno en ajustarse. Se volvió hacia el frente y esperó su nombre. El anciano del consejo, Cadridge Bloodrider, dirigía la ceremonia con la dignidad serena de un hombre que entendía el ritual. Era viejo, de barba plateada, ojos agudos, y había estado observando la corte de Bloodmore durante más tiempo del que Erendor había sido rey. Llamó a cada heredero por turno, recibió cada regalo con genuina atención. Habló a cada niño como si importaran. Cuando llamaron a Saurin, el niño se levantó y caminó hacia el centro del salón. Sostenía su lobo con cuidado en ambas manos. Su voz era clara, su postura era perfecta. Dijo cada palabra de su discurso preparado sin tropezar.
Explicó cómo había dado forma a la madera y pintado el escudo, y presentó la talla a Cadridge con ambas manos extendidas, como Maravan le había enseñado. De la manera que dice, hice esto y lo ofrezco libremente. Cadridge levantó el lobo. Una pieza notable, dijo. Maud y su voz fue lo suficientemente cálida como para llenar el salón. El heredero de Bloodmore muestra su oficio. La corte aplaudió y el rostro de Sorin se iluminó con la alegría más pura e indefensa. El tipo de alegría que solo pertenece a los niños que han trabajado duro en algo y han sido reconocidos. Duró exactamente 4 segundos, porque fue entonces cuando se abrió la puerta del pasillo lateral. Nixel Shadowbane entró en el salón con un vestido rojo oscuro. Se movía con la confianza serena de una mujer que cree que su momento siempre es el correcto. Y caminando a su lado había una niña, de 6 años, de cabello oscuro, vestida con una fina tela plateada, plata de Bloodmore, y en el cuello de su vestido, bordado con hilo cuidadoso, el escudo real de Bloodmore. El salón no jadeó, pero se quedó en silencio de una manera que fue más ruidosa que un jadeo. El silencio específico de una sala llena de gente absorbiendo una implicación y decidiendo no decirla en voz alta todavía. Erendor entró por la misma puerta 2 pasos detrás de ellas. Había llegado. Simplemente no había llegado para Saurin. Llegó a tiempo para entrar junto a Nixel, y eso fue lo que vio la corte. Saurin también lo vio. El niño todavía sostenía su lobo tallado en la mesa de presentación y miró a su padre con esa alegría indefensa y reflexiva. La misma expresión, automáticamente, hasta de la manera en que los corazones se entregan antes de que la mente se dé cuenta. Levantó la talla. Padre, la presenté. Dije todo el discurso. Mira. Los ojos de Erendor lo encontraron. Bien hecho, dijo. Su voz no era cruel, era distante. Era la voz de un hombre cuya atención ya estaba en otra parte. Se inclinó hacia Nixel y dijo algo en voz baja. La niña a su lado saludó a Saurin con la alegre inocencia de alguien que no sabe que su presencia está incendiando una habitación. Saurin miró el lobo tallado en sus manos. Miró la espalda de su padre. Luego bajó la talla lentamente y la guardó en su bolsa. Dobló la solapa de cuero sobre ella con ambas manos, con la cuidadosa deliberación de alguien que guarda algo precioso en un lugar seguro. Cadridge Bloodrider, sentado en el banco de los ancianos, miró a Maravan al otro lado de la sala. Su expresión era la que la gente usa cuando ve una injusticia ocurrir frente a ellos y no tienen la autoridad para detenerla. Dolorida, apologética, vieja. Ella encontró su mirada. La sostuvo por un segundo. Luego se levantó de su banco. Cruzó el salón en silencio, llegó al lado de Erendor y habló lo suficientemente cerca para que solo él la oyera. Practicó durante 3 semanas, dijo ella. Lo sé, dijo Erendor. Se lo compensaré. ¿Cuándo? Su mandíbula se tensó. Maravan, dijiste eso después de la asamblea de invierno, dijo ella, su voz todavía suave. Y del consejo de la cosecha y de su día del nombre. Hablaré con él esta noche. No necesita que hables con él. Necesitaba que estuvieras aquí. Ella dio un paso atrás. Lo miró directamente. No estoy discutiendo. Solo estoy llevando la cuenta. Se dio la vuelta y caminó hacia su hijo. Esa noche, Erendor no volvió a casa. Nixel organizó una cena privada para los miembros del Consejo de Guerra, y él asistió. Maravan bañó a Saurin, le peinó el cabello. Le leyó la historia del lobo que lleva una montaña en su espalda para que su manada pueda cruzar un valle. Lo arropó y se sentó a su lado en la oscuridad, y escuchó el silencio de la casa. «Mamá», dijo Saurin al techo, «¿sabe padre que gané?» «Sí, cariño». Dijo que estaba orgulloso. Una pausa. Dijo, «Bien hecho». Saurin guardó silencio por un momento. «Eso no es lo mismo». No, no lo era. Ella besó su frente e hizo un gesto para levantarse. Su mano atrapó su manga. «Primera luna», susurró él. «Quedan 2». Ella se obligó a seguir respirando. «Quedan 2», susurró ella de vuelta. Salió de la habitación. Cerró la puerta, se apoyó en la pared del pasillo y dejó que las lágrimas vinieran, rápidas y silenciosas en la oscuridad. Presionó su mano sobre su boca para que ningún sonido lo alcanzara. Pero luego se secó la cara,
Caminó hacia el compartimento oculto y abrió el diario. Anotó la fecha, la ceremonia, el escudo en el cuello de la otra niña, lo que Errendor había dicho y lo que no. Escribió todo, de la manera en que la gente escribe cosas que sabe que necesitará más tarde. Hace 6 años, la corte de Bloodmore era un desastre. Marabun no le decía esto a nadie. No tenía por qué. El registro lo decía por ella. Las relaciones entre manadas se deshilachaban en los bordes. Delegados orientales insultados por 2 errores de comunicación consecutivos sobre costumbres territoriales. El archivo del consejo tan mal organizado que se tardaban 3 días en encontrar documentos que deberían haber tardado 3 minutos. Errendor, hoy recién coronado y de luto por una mujer que lo había dejado en el altar de su ceremonia de unión, había sido brillante en la batalla y catastrófico en la administración. Marabun había llegado a él como su compañera predestinada. Omega para su alfa, una unión escrita en sus linajes antes de que se conocieran. Ella no esperaba amarlo. Esperaba de ver, compañerismo, un acuerdo estructurado entre 2 familias poderosas. En cambio, le encontró a un hombre que le traía flores silvestres del paso de montaña porque recordaba que le gustaban las moradas. Un hombre que se dormía con la cara en su pelo y la abrazaba como algo que no podía creer que se le permitiera conservar. Pero ese hombre había construido algo en su pecho que aún no había terminado de arder, ni siquiera ahora. Ella había tomado la corte y la había reconstruido en silencio, sistemáticamente, sin pedir reconocimiento. La delegación oriental había requerido 3 meses de correspondencia antes de su primera reunión, estudiando sus costumbres, sus patrones de negociación, sus formas de tratamiento preferidas, los tipos específicos de respeto que les importaban. Ella lo había investigado todo. La alianza que finalmente firmaron fue considerada el mayor logro diplomático de la primera década de gobierno de Errendor. Su nombre estaba en el documento. El de ella estaba en las notas al margen. Ella había construido el sistema de archivo del Consejo actualmente en uso. Había desarrollado los protocolos de comunicación entre manadas. Había establecido la ceremonia de los primeros regalos para que los herederos de Bloodmore crecieran entendiendo el valor del oficio y el esfuerzo. En resumen, había construido la corte desde adentro hacia afuera, y lo había hecho mientras criaba al hijo de Errendor casi sola. Y así, cuando entró en la sesión del consejo de la mañana en la segunda luna llena, después de la llegada de Nixel, y encontró a la mujer sentada en la silla de Marabun, rodeada de nuevos documentos, presentando lo que parecía mucho el trabajo de Marabun, reformulado como su propia iniciativa. Marabun sintió que algo en su pecho se volvía muy, muy frío. Ni siquiera era la silla en sí. Recogió los documentos de Nixel del asiento sin expresión. Los miró. «Espero que no te importe», dijo Nixel, cálida como un cuchillo envuelto en terciopelo. Empecé a revisar los informes orientales. Errendor pensó que una nueva perspectiva podría ayudar. «Por supuesto», dijo Marabun amablemente, «trae tu nueva perspectiva. Yo traeré mis 6 años». La sonrisa de Nixel se quedó donde estaba, lo que requirió un esfuerzo visible. La reunión continuó. Errendor entró tarde, tomó su asiento a la cabeza de la mesa y anunció con la calma certeza de alguien que ha tomado una decisión sin informar a las personas más afectadas por ella, que Nixel Shadowbane se encargaría de todos los territorios clientes del este y las relaciones entre manadas en adelante. «Nixel aporta una nueva perspectiva», dijo. Al otro lado de la mesa, los ojos de Cadridge Bloodrider se movieron hacia Marabun. Su expresión no cambió. Era demasiado experimentado para eso. Una nota en el margen de su documento de agenda. Su letra era uniforme y pequeña. No hizo ninguna otra respuesta. El pasillo fuera de la cámara del consejo estaba vacío cuando Nixel la encontró. «Marabun», su voz era cálida. «Espero que no haya resentimientos. Lo has hecho maravillosamente, manteniendo las cosas en marcha mientras Errendor necesitaba estabilidad. Habla muy bien de ti». «Bien», repitió Marabun. «Como una piedra angular», dijo Nixel con una sonrisa pequeña y ligera. «Sólida, confiable, importante en su lugar». «¿Y tu lugar?», preguntó Marabun. Nixel inclinó la cabeza como alguien que quiere parecer pensativo, y en realidad
está haciendo lo contrario. Yo fui su primera opción antes de todo lo demás. Tú fuiste la decisión segura. Marabán la miró. No con fuego, todavía no. Con la quietud particular de una mujer que acaba de archivar algo permanentemente. Entonces te sugiero que le preguntes algún día, dijo ella. ¿Por qué la decisión segura es la que se quedó? Se dio la vuelta y se alejó. Detrás de ella escuchó la aguda inhalación de Nixel, apenas, pequeña, involuntaria. El sonido de una mujer que no esperaba que le respondieran de esa manera. No fue una victoria, pero fue algo. 3 días después, Saurin esperó en la puerta de entrenamiento durante 1 hora. Se había vestido con sus cueros de entrenamiento antes del desayuno. Había comido rápidamente, con un propósito. Había tomado su bastón de práctica del gancho de la pared y había caminado hasta la puerta del patio a la hora que su padre había especificado la noche anterior. Después de las reuniones de la mañana, te veré en la puerta. Entrenaremos como antes. Se quedó en la puerta, sostenía su bastón de práctica, observaba la entrada del patio. Pasó 1 hora. Yorvath War fue quien vino. Llegó con la expresión contenida de un hombre que entrega un mensaje con el que no está de acuerdo. Se arrodilló al nivel de los ojos de Saurin. Este gran soldado con cicatrices se dobló para encontrarse con un niño de 4 años y dijo, «Tu padre fue llamado a una revisión territorial de emergencia. Me pidió que viniera en su lugar». Saurin miró la entrada del patio por última vez. Luego miró a Yorvath. «De acuerdo», dijo. Le tendió su bastón de práctica. «Muéstrame lo que padre te enseñó». Los ojos de Yorvath brillaron brevemente. Parpadeó con fuerza para disimularlo. Tomó el bastón, le mostró. Esa noche, Marabán envió un mensaje a Erendor a través de la red de comunicación de piedra. No una discusión, no una acusación, solo la verdad, entregada claramente. Saurin esperó en la puerta durante 1 hora hoy. No lloró, dejó de llorar. Pensé que debería saberlo. Ella esperó. 2 horas después, la piedra pulsó. La recogió. Se lo compensaré este fin de semana. Lo leyó, dejó la piedra. Se preparó una taza de té y se quedó en la cocina en la oscuridad. Papá miró por la ventana las montañas cubiertas de pinos mientras bebía. Y pensó en Erendor en los primeros años. Cómo solía traerle flores silvestres moradas del paso de montaña. Porque una vez notó que ella ralentizaba el paso al pasar junto a ellas. Y él lo había guardado y había vuelto por ellas, con los brazos llenos de flores de montaña, el pelo enredado, ridículo y sincero. Pensó en la noche en que nació Saurin, cómo Erendor se había quedado en la puerta de la sala de partos. Y cuando le pusieron al niño en brazos se había quedado completamente quieto. No congelado, no asustado, quieto como el agua profunda es quieta. Y entonces su rostro había hecho algo que nunca le había visto hacer antes, ni desde entonces. Simplemente se había soltado. Cada capa del rey, cada peso de la corona. Solo un hombre mirando a su hijo por primera vez. Lo había amado tanto en ese momento que le había dolido. Terminó su té, dejó la taza, fue al compartimento oculto y abrió el diario. Anotó la puerta de entrenamiento, la hora, el mensaje y su respuesta. Se lo compensaré este fin de semana. También anotó eso. Luego pasó la página y escribió el nombre de Fionara Nightshade en la parte superior de la hoja limpia y lo rodeó con un círculo. A la mañana siguiente, Marabán llegó a la cámara del archivo principal para recoger los documentos del Tratado del Este, 3 meses de su propio trabajo, y encontró su acceso bloqueado. El archivero estaba pálido de disculpa. Lady Nixel ha sido reasignada al acceso, mi señora, desde ayer por la tarde. Ayer por la tarde, repitió Marabán. Lo siento, tengo la orden de reestructuración aquí si desea verla. No será necesario, dijo ella. Gracias. Se quedó en el pasillo exterior durante exactamente 60 segundos, donde lo anotó todo, y al final de la página escribió, «Estoy lista, solo necesito estar segura». Como si fuera una respuesta, hubo un golpe en su puerta esa tarde. La abrió y encontró a una mujer de cabello plateado que nunca había conocido. Estaba de pie con una cartera de cuero al hombro y la expresión tranquila de alguien que ha hecho muchas cosas difíciles y ya no les teme.
Mi nombre es Fionara Nightshade, dijo. Cadridge Bloodrider me envió. Dijo que podrías necesitar a alguien que conozca la ley de la manada. Hizo una pausa. También dijo que ya habías hecho la mayor parte del trabajo tú misma. Marabun se apartó de la puerta. Entra. Fionara dejó la cartera sobre la mesa y sacó un solo documento. Lo deslizó sobre la mesa sin preámbulos. El derecho de separación, dijo, ley de manada preconciliar. Si se invoca con suficiente evidencia, ningún alfa, sin importar su rango, puede impugnarlo. Necesitarías 3 incidentes documentados de negligencia, 2 declaraciones de testigos y evidencia formal de desplazamiento de tu rol establecido en la corte. Marabun miró el documento. Ya lo tienes todo, dijo Fionara suavemente. Lo has tenido durante meses. Creo que lo sabías. Marabun leyó el documento completo. Lo leyó 2 veces. Esa noche, Marabun le leyó a Saurin la historia del lobo de la montaña. Él trazó la ilustración con un dedo cuidadoso, el lobo con la montaña en su espalda. Y su voz era muy baja cuando habló. Mamá, ¿crees que padre alguna vez leyó esta? Solía leérsela a él, dijo ella, hace mucho tiempo. Estuvo en silencio por un momento. ¿Es por eso que me hizo mi lobo, el tallado? Ella lo miró. ¿Quién te dijo que él lo hizo? Yorbat, dijo Saurin simplemente. Ella apretó los labios. Sí, antes de que olvidara cómo ser un padre. Antes de que olvidara cómo notar las cosas que amaba, dijo ella. Sí, lo hizo para ti. Saurin miró la luna. ¿Segunda luna? Dijo. Ella lo acercó. Segunda luna. Su voz era muy pequeña. Mamá, me está dando miedo que no sea suficiente. Lo sé, cariño, susurró ella en su cabello. A mí también. La Asamblea Real Trimestral era la reunión más grande del año en Bloodmore. Representantes de la manada de cada territorio aliado, alfas visitantes, ancianos del consejo, delegados y sus equipos. El gran salón en su máxima capacidad, los pasillos de piedra llenos de voces, y el olor a viaje y humo de pino, y la energía particular de los lobos que no están en su propio territorio, pero que de todos modos actúan con confianza. Marabun se había estado preparando para esta asamblea durante 2 meses. Había coordinado los arreglos de bienvenida, las jerarquías de asientos, los intercambios de regalos, los detalles dietéticos para 4 culturas de manada diferentes, las formas correctas de dirigirse a un anciano visitante de las manadas de la montaña, que tenía opiniones firmes sobre los títulos. Había redactado las propuestas territoriales que se presentarían a la asamblea. Había informado a los miembros del consejo sobre las prioridades de negociación. Había cotejado cada documento del paquete de la asamblea con los registros del año anterior para detectar inconsistencias antes de que se convirtieran en insultos. Llegó al gran salón con su atuendo lunar formal, azul medianoche, con hilos de plata en el cuello y los puños. Discreto, de la manera en que solo las cosas de genuina calidad son discretas. Se había vestido con cuidado. Se había preparado para este día con la misma concentración que ponía en todo. Paul encontró a Nexel ya de pie junto a Erendor en la plataforma de bienvenida, en la posición donde Marabun tradicionalmente se paraba. Erendor no la movió. Por un momento, un largo y quieto momento, Marabun se quedó en la entrada de su propia asamblea y miró esa imagen. Nixel en rojo a la derecha de Erendor. Los dos recibiendo a los primeros delegados que llegaban como una unidad, como una pareja, como lo que ella y Erendor solían ser. Caminó hacia la mesa secundaria, se sentó. Arregló sus documentos. Mantuvo su expresión perfectamente, profesionalmente serena. Al otro lado del salón, Cadridge Bloodrider la observó hacer esto. Su rostro no se movió, pero sus manos, que estaban cruzadas sobre la mesa frente a él, se apretaron brevemente. A mitad de la asamblea, Erendor se levantó para hablar. Marabun esperaba la actualización territorial, la que ella había construido, sección por sección, a través de semanas de investigación y correspondencia. Hugo tenía su copia frente a ella, lista para seguir. Es un honor para mí anunciar, dijo Erendor, que Nixel Shadowbane servirá como estratega principal de la corte de Bloodmore a partir de la luna nueva.
Supervisará las relaciones entre manadas, las negociaciones territoriales y hizo una pausa. La pausa fue demasiado pequeña para que la mayor parte de la sala la notara. Y la planificación de la sucesión. Planificación de la sucesión. Las manos de Marvin se quedaron quietas en su regazo. El salón aplaudió mientras Nixel se levantaba de su asiento junto a Erendor y aceptaba el reconocimiento con la gracia particular de alguien que reclama lo que ya había decidido que le pertenecía. Sus ojos se movieron por la sala. Cuando encontraron a Marvin, su expresión ofreció algo que parecía calidez y era todo lo contrario. Cadridge no aplaudió. Sus ojos encontraron los de Marvin y le dio una pequeña y triste sacudida de cabeza. Ella sostuvo su mirada. Asintió una vez. Volvió a mirar al frente del salón. La planificación de la sucesión. Saurin tenía 4 años. Saurin tenía la mandíbula de su padre y sus ojos, y un don para el poder que había estado parpadeando en los bordes desde antes de que pudiera caminar. Antorchas que se iluminaban cuando reía. Animales que se callaban cuando lloraba. Una presencia en la habitación que los lobos mayores sentían sin entender por qué. Y a Nixel se le acababa de dar autoridad formal sobre su futuro. Algo frío y absoluto se instaló en el pecho de Marvin. Ahora lo entendía. Esto nunca fue sobre Erendor. En la multitud de la recepción después de la asamblea, Nixel apareció a su lado con la precisión de alguien que había estado esperando el momento adecuado. Marvin, espero que entiendas que esto no es personal. Nunca lo es, dijo Marvin. Nixel se acercó un poco más. Su voz bajó. Fuiste el reemplazo. Mantuviste el asiento caliente. Eso es un tipo de servicio, ¿no es así? Deberías estar orgullosa de lo que contribuiste. Marvin se giró y la miró, no con ira, no con las manos temblorosas que sostenía rígidamente, quietas bajo el pliegue de su túnica, con la calma y final claridad de una mujer a la que se le acaba de dar la última pieza de información que necesitaba para tomar una decisión. Gracias, Nixel, dijo amablemente, por dejarlo muy claro. Se dio la vuelta y caminó a través de la multitud de la asamblea y salió por el pasillo lateral. Wassi no dejó de caminar hasta que llegó a la escalera de la torre, y luego se quedó allí en la oscuridad, con la espalda contra la pared y las manos apoyadas en la piedra fría, y respiró. Sus manos temblaban, no de miedo. Con el esfuerzo de 6 años de compostura, finalmente presionando contra sus propios límites desde adentro. Respiró hasta que el temblor se detuvo. Luego enderezó la espalda y volvió a la asamblea. La cámara estaba oscura cuando Erendor llegó a la cama. Olía a humo de pino y vino de la asamblea y al agotamiento particular de un hombre que había pasado un largo día desempeñando un papel. Se detuvo cuando la vio. Estaba sentada, completamente vestida, la vela aún encendida. La vista de ella despierta y esperándolo detuvo en la puerta. «Tenemos que hablar», dijo ella. Él entró. Se sentó frente a ella. Esta era la primera vez en semanas que se sentaba y la miraba directamente. Ella le contó todo, no con lágrimas. Ya había superado las lágrimas, al menos frente a él. Pero tu hijo ha estado contando lunas. Ha estado contando lunas, dijo ella. 3 lunas llenas, 3 oportunidades para elegirlo, para elegirnos. Y has gastado cada una de ellas eligiéndola a ella. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Marvin, ¿estás dejando que la emoción? No. Una palabra, suave y absoluta. No me digas que soy emocional. He estado tranquila durante 6 años. He sido tu piedra angular, tu suelo fiable. Tu luna que dirige la corte y cría a tu hijo y firma tus tratados, mientras tú lloras a una mujer que te dejó. He sido suficiente durante 6 años y nunca ha sido suficiente para ti. Él no habló. Ella esperó. ¿Estás enamorado de ella? Un silencio lo suficientemente largo como para convertirse en su propia respuesta. Es complicado. Y ahí estaba. No un sí, pero no un no. Y después de 6 años, 6 años de mantener las cosas unidas, 6 años de la cama fría y la silla vacía, y el niño contando lunas, ella se merecía un no. Necesitaba un no. Todo lo que obtuvo fue complicado. Se levantó. Buenas noches, Erendor. Marvin, dije buenas noches.
Él todavía estaba sentado en la oscuridad cuando ella fue a ver a Sauron. Encontró al niño de pie en el pasillo fuera de su puerta, descalzo, con el lobo tallado en el pecho. Había visto la luz bajo su puerta. Siempre lo sabía. Ella se arrodilló, le besó la parte superior de la cabeza y miró la pared de piedra, y se permitió entender completa y finalmente que había terminado. Tercera luna, susurró Sauron. Tercera luna, respondió ella, suave como un voto. Él no dijo nada más, ella tampoco. Se quedaron allí en el pasillo por un largo momento, solo los dos, en la oscuridad, en el silencio, como siempre habían estado. Más tarde, después de que Sauron volviera a la cama, abrió el compartimento oculto. Sacó el diario, lleno ahora, cada página, 6 meses de un registro cuidadoso y condenatorio. Sacó el documento de Fionara. Los colocó uno al lado del otro en el escritorio. Los miró por un largo momento. Luego tomó la pluma y escribió: «Estoy lista». Selló el mensaje y llamó a Laura Bell, su asistente de cámara, para que se lo llevara a Fionara antes del amanecer. Laura Bell lo tomó sin decir una palabra. Su mano apretó brevemente la de Marabun. Una pequeña y cálida presión que se fue antes de que pudiera convertirse en sentimiento. Luego se fue. Marabun comenzó a empacar en silencio, con cuidado. Solo lo que importaba. Las cosas de Sauron primero. Su lobo tallado. Su libro de cuentos favorito. Su pequeño equipo de entrenamiento. Los documentos. Luego se acostó en la oscuridad y se permitió, por última vez, llorar por todo lo que había sido hermoso antes de romperse. Las flores silvestres moradas del paso de montaña. Su rostro la noche en que nació Sorin. Toda esa armadura desaparecida. Nada más que un hombre sosteniendo a su hijo por primera vez. La forma en que solía encontrarla en una habitación llena de gente con sus ojos antes que nadie, como si ella fuera el punto fijo desde el que navegaba. Lo lloró adecuadamente. Lloró en silencio y por completo en la oscuridad. Luego se detuvo, se secó la cara, miró al techo. Estaba harta de ser alguien a quien él olvidaba volver a casa. El espacio de trabajo de Fionara Nightshade en territorio neutral de Manada era pequeño y preciso, como su dueña. Paredes de piedra limpias, estantes organizados, sin superficies desperdiciadas. Tenía un fuego encendido cuando Marabun llegó antes del amanecer, y el té ya servido como si hubiera sabido la hora. Probablemente lo sabía. El documento del derecho de separación yacía abierto sobre la mesa entre ellas. Fionara no lo hizo dramático. Lo repasó punto por punto, su voz práctica y suave. Pues una vez que firmes, el reloj comienza. 72 horas hasta que la presentación esté completa. Después de eso, ningún alfa, sin importar su rango, puede reclamar el vínculo sin tu consentimiento. Y Saurin viene contigo. Erendor puede solicitar una audiencia de custodia a través de los tribunales neutrales. Pero tenemos 6 meses de negligencia documentada. 2 testigos del Consejo y un registro formal de desplazamiento de sucesión. Cualquier juez neutral defenderá tu derecho. ¿Y si lo impugna? Fionara miró el diario sobre la mesa entre ellas, cada página llena, fechada, atestiguada. Es bienvenido a intentarlo, dijo simplemente. Marabun tomó la pluma. Su mano estaba completamente firme. Había dejado de temblar hacía 2 días, la noche de la tercera luna, cuando tomó su decisión, y no había temblado desde entonces. Firmó. Pasaron 2 días. Se movió por la fortaleza con normalidad. Asistió a las sesiones de la mañana. Firmó documentos. Comió con Sauron. Le trenzó el pelo y lo acostó con la historia del lobo de la montaña. No reveló nada. Ni a la corte, ni a Erendor, ni a Nixel, que la observaba desde el otro lado de las habitaciones con los ojos medidores de alguien que espera una rendición que aún no sabía que ya había ocurrido en la otra dirección. En la tercera mañana, antes del amanecer, Cadrich Bloodrider envió un mensaje a través de un mensajero de confianza. Ven a la cámara del consejo ahora. No te demores. Llegó y encontró la sala ya llenándose. Los miembros del consejo tomaron sus asientos con la rígida urgencia de personas que habían sido despertadas temprano. Nixel estaba de pie en el extremo de la mesa con un documento en la mano, un documento formal sellado por el consejo. Erendor estaba sentado a la cabeza de la mesa. Aún no había visto entrar a Marabun.
Nixel comenzó a hablar. Su voz era cuidadosamente compuesta, profesionalmente preocupada. Citó la inestabilidad emocional de Sauron. Citó sus erráticas muestras de poder, incontroladas y potencialmente peligrosas. Propuso una evaluación formal de desarrollo que se administraría. Señaló, bajo la supervisión de la nueva estratega principal de la Corte, es decir, ella misma. Propuso una suspensión temporal de los derechos de sucesión de Sauron pendiente de la evaluación. La sala se quedó quieta de la manera en que las salas se quedan quietas cuando se ha dicho en voz alta algo que la mayoría de la gente sospechaba y nadie quería confirmar. Erendor no habló. 3 segundos, lo suficiente para que todos en la sala los contaran. Su vacilación flotaba en el aire como algo con peso. Nixel lo leyó como una confirmación. Marvan se puso de pie. No levantó la voz. Nunca lo necesitaba. La sala había aprendido durante 6 años que cuando Marvan Wolfthorne se ponía de pie, algo estaba a punto de decidirse. Invocó el derecho de separación. La sala estalló. Cadridge se levantó de inmediato. 3 miembros del consejo comenzaron a hablar a la vez. Los delegados visitantes más cercanos a la puerta se movieron hacia atrás en sus asientos, mientras Erendor, por primera vez, la miraba con algo más que distancia. Sus ojos dorados se abrieron de par en par. No con ira, todavía no. Con algo que nunca había visto en su rostro en 6 años, miedo puro, crudo, incontrolado. Caminó hacia la mesa del consejo y colocó el documento firmado sobre la superficie de piedra. Miró a Erendor por un largo y firme momento. Tuviste 3 oportunidades, dijo. 3 lunas llenas. Usaste cada una de ellas en otra persona. Marvan. Su voz era apenas una palabra. No hagas esto. Ya lo hice. Las puertas del gran salón se abrieron. Sauron estaba en la entrada. Debió haberla seguido. O quizás Lorabel lo había traído, entendiendo lo que estaba a punto de suceder. Estaba descalzo. Su lobo tallado estaba apretado contra su pecho. Sus ojos se movieron de su madre a su padre, a la sala llena de adultos cuya atención podía leer como el clima. Luego miró directamente a Erendor. Traté de ser lo suficientemente bueno, dijo. Su voz era muy pequeña y muy clara en la sala silenciosa. Practiqué y esperé y conté. Siento no haberlo sido. Cada sonido en la sala murió. El rostro de Erendor, el rostro del rey Alfa, el rostro público compuesto y controlado del gobernante de Bloodmore. Se abrió. No se agrietó, se rompió, como algo que ha estado bajo una enorme presión durante mucho tiempo y finalmente se le ha pedido que sostenga una cosa de más. Dio un paso hacia su hijo. Marvan ya estaba allí. Llegó a Sauron, lo levantó en sus brazos, escondió su rostro en su cuello. Miró a Erendor por encima del hombro de su hijo, y lo que vio fue un dolor real, no una actuación, no una gestión de la culpa. Un dolor real, del tipo que llega demasiado tarde para ser útil y lo sabe. Adiós, Erendor, dijo en voz baja. Se dio la vuelta y salió de la cámara del consejo. Detrás de ella, lo escuchó todo. La voz de Cadridge elevándose, la aguda protesta de Nixel, el caos procesal de una corte enfrentando un derecho de separación invocado contra su propio rey Alfa. Caminó a través de todo ello como se camina a través del mal tiempo, firmemente, con la cara hacia adelante, o sin detenerse. Noche, un carruaje cubierto en el camino de la montaña. 3 de los lobos más confiables de Cadridge cabalgando como escolta en la oscuridad a su alrededor. Sauron dormía contra él el costado de Marvan con su lobo tallado en sus brazos. Rastros de lágrimas secas en su rostro. El pecho subiendo y bajando en el sueño profundo de un niño que se ha mantenido entero todo el día. Y finalmente no tiene que hacerlo. Marvan estaba despierta. El vínculo de pareja tiraba. Incluso en papel, ser incluso roto por la ley, tiraba. Su biología no leía documentos. Simplemente sabía que su alfa, su compañero, estaba en algún lugar detrás de ella y cada vez más lejos. Y se extendía persistentemente en su dirección, como una raíz se extiende hacia el agua que no puede alcanzar. Tardaría meses en desvanecerse. Quizás más. Pero quizás había una versión de ella que nunca se detuvo por completo.
Se permitió 2 minutos de ello. Se presionó la mano en el pecho y sintió el tirón, y dejó que doliera porque era verdad y era suyo y no iba a fingir que no era real. Luego levantó la cabeza y miró por la ventana las montañas de pinos que pasaban, y se dijo en voz baja a sí misma y a nadie: Él eligió esto. Tuvo 3 oportunidades y eligió esto. Y yo he elegido a Saurin. Y eso es suficiente. Se enderezó mientras el carruaje avanzaba en la oscuridad. En el Alpha Oraxen Storm River del territorio de Ashvale los recibió en la frontera él mismo. No era lo que la gente esperaba cuando pensaba en un alfa. Era corpulento y curtido por el clima, con el tipo de autoridad tranquila que no necesita anunciarse. Y miró a Maravan cuando salió del carruaje con la franqueza sin complicaciones de un hombre que ve claramente y actúa sobre lo que ve sin teatro. Mi territorio es tuyo por el tiempo que lo necesites, dijo, sin condiciones. Se arrodilló frente a Saurin, quien lo miró con ojos somnolientos y medidores. «Debes ser Saurin». «Sí», dijo Saurin con cuidado. «Soy Oraxen. ¿Eres un alfa?» «Lo soy». El niño lo estudió con esos antiguos ojos de miel dorada. «¿Eres uno bueno?» Un breve silencio. Luego, el rostro de Oraxen hizo algo que no hacía a menudo. Se relajó, solo un poco, no una sonrisa completa, algo más honesto que una sonrisa. «Intento serlo», dijo. Saurin consideró esto con gran seriedad. Luego asintió. «De acuerdo». Oraxen se levantó y miró a Maravan. Ella sostuvo su mirada y entendió varias cosas a la vez. Que él no era una complicación, que no era un rival, que era simplemente un hombre que sabía cómo ser decente en un momento en que la decencia era exactamente lo que ella necesitaba. Y estaba más agradecida por ello de lo que podía decir. «Gracias», dijo ella. «De verdad». «No me agradezcas todavía», dijo él. «Primero duerme». Ella no durmió. A medianoche, una piedra de mensaje pulsó con una firma de contacto desconocida. La llevó a la ventana, la abrió, la leyó. «Tomaste lo que no es tuyo. Devuelve al heredero, o lo tomaré yo mismo». Sin firma, sin sello de manada. Algo fuera de los canales normales de sangre. Más antiguo, más directo. El mensaje de alguien que operaba más allá de la ley en lugar de dentro de ella. Se lo llevó a Fionara, que había hecho el viaje con ellos. Fionara lo examinó por un largo momento, girando la piedra en sus manos con la concentración cuidadosa de alguien que lee lo que no está escrito. «Este no es el estilo de Nixel», dijo. «Demasiado directo, demasiado crudo. Nixel prefiere la arquitectura. Alguien más sabe sobre Saurin». Levantó la vista mientras Maravan ya miraba hacia la puerta de la habitación donde dormía Saurin. «Entonces nos movemos más rápido», dijo ella. En Bloodmore, las cosas comenzaron a desmoronarse casi de inmediato. La delegación oriental envió un aviso formal de retirada 3 días después de que Maravan se fuera, citando la ausencia de la luna que construyó y mantuvo la relación. 2 protocolos de comunicación entre manadas quedaron sin respuesta porque el nuevo sistema de manejo que Nixel había implementado no tenía en cuenta las preferencias culturales que Maravan había pasado meses aprendiendo. Una disputa territorial menor con las manadas de la montaña del norte escaló más rápido de lo que debería porque el documento informativo que habría predicho la fricción había estado en el archivo. El archivo al que Maravan ya no tenía acceso. Erendor se sentó en la sala de guerra y leyó los informes que llegaban, y sintió la inquietud específica de un hombre que siempre ha creído que su operación se basa en su propia competencia, descubriendo que se basaba enteramente en la de otra persona. Nixel estaba cerca con sugerencias. Él escuchó y luego dejó de escuchar porque algo había cambiado. No un cambio dramático, no un momento de revelación como un rayo. Más bien como la inclinación gradual de una mesa hasta que todo lo que hay en ella comienza a deslizarse. Estaba viendo a Nixel hablar y estaba viendo la forma de las cosas que habían estado frente a él durante meses sin que realmente las hubiera mirado. Se volvió hacia Yorvath, que estaba de pie en la puerta. ¿Quién negoció la Alianza del Este? La original, hace 6 años. «Lo hiciste tú», dijo Nixel suavemente. Yorvath guardó silencio por un momento. Luego, «Lady Maravan, mi señor,
3 meses de correspondencia antes de la primera reunión. Estudió sus protocolos culturales, sus preferencias de negociación, sus formas de tratamiento. Lo hizo sola y nunca puso su nombre en el documento final. La sala de guerra estaba en silencio. Errendor miró la carta de retirada. Miró los documentos de Nixel esparcidos por la mesa, brillantes, confiados, imprecisos. Miró la silla vacía frente a la suya, donde Maravan se había sentado durante 6 años, revisando informes fronterizos que él firmaba sin leer. Se había dicho a sí mismo durante meses que Nixel estaba trayendo algo nuevo a la corte. Lo que en realidad había hecho era reemplazar algo que no había entendido que necesitaba. ¿Por qué volviste realmente?, dijo. Su voz era muy baja. La compostura de Nixel fue una fracción demasiado lenta, porque te extrañaba. Inténtalo de nuevo. Algo cambió en su rostro. No mucho, pero suficiente. La calidez disminuyó. El cálculo salió a la luz, porque ahora eres poderoso, porque este reino vale algo. Cometí un error al irme y lo corregí. Hiciste una elección calculada, dijo él, al igual que hiciste una elección calculada para volver. Errendor y Saurin, su voz seguía siendo baja. ¿Cuál fue tu cálculo para mi hijo? Y ella sostuvo su mirada por un momento demasiado largo, y luego lo dijo. Lo que había estado logrando no decir en voz alta desde que llegó, pero lo que había estado maniobrando con toda la cuidadosa arquitectura de su plan. Lo dijo con la certeza casual de alguien que cree que ya ha ganado. El poder del niño es demasiado fuerte para dejarlo sin manejar. Necesitaba evaluación, aislamiento si era necesario, hasta que alguien apropiado pudiera supervisar su desarrollo. Lo habría manejado adecuadamente. ¿Manejado?, repitió Errendor. Ella escuchó el cambio en su voz, lo vio en su rostro. No manejas a mi hijo como un activo que se debe gestionar. Estaba protegiendo. Estabas despejando un camino. El silencio entre ellos tenía dientes. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar de nuevo, Jorvath apareció en la puerta de la sala de guerra. Su rostro era del color de la ceniza vieja. Mi señor, la frontera de Asheville. Hay atacantes coordinados intentando romper el santuario donde se aloja Lady Maravan. Lobos profesionales. Alguien pagó por ellos. La sangre de Errendor se heló. Miró a Nixel. Su rostro estaba precisa y cuidadosamente en blanco, el rostro de alguien decidiendo cuán inocente actuar. Salió de la sala de guerra sin decir una palabra. Llamó a Maravan desde el camino. Ella respondió al segundo pulso, y su voz era la más fría que jamás le había oído. No enojada, helada. La voz de una mujer que está en medio de algo peligroso y no tiene paciencia para nada que no sea útil. ¿Los enviaste tú? No, lo juro. Maravan, acabo de recibir la noticia. ¿Estás? No. Saurin, está a salvo. No gracias a ti. Voy para allá. No tienes derecho a venir. Sé que no. Su voz se quebró ligeramente. No actuado. Real. Lo sé, pero voy de todos modos. Déjame ser útil por una vez, por favor. Un silencio. Viento de pino de fondo. Algo moviéndose. Gritos distantes. Todavía hay 7 en la línea de árboles. Apresuró al caballo del carruaje. Llegó en forma de lobo. Se había transformado en el carruaje y entró en el claro corriendo. 20 años de instinto alfa enfocados en una trayectoria. Sin cálculo, sin política, sin el peso de la corona. Solo que su familia estaba en peligro y él se movía hacia ella. El claro de Asheville era un caos controlado. Los guardias de Oraxen estaban enfrentados a un grupo de atacantes coordinados, grandes, bien entrenados, moviéndose con la eficiencia de lobos profesionales a los que se les había pagado en lugar de provocado. Alguien había gastado recursos reales en esto. Esto no era una advertencia. Esto era una eliminación. Errendor golpeó el claro como una tormenta. Luchó con la violencia particular de un hombre que tiene algo que demostrar, no a los hombres frente a él, sino a sí mismo. No estaba luchando por Bloodmore, ni por el trono. Estaba luchando por la mujer a la que había pasado 6 años fallando, y por el niño al que había pasado 3 meses sin ver. Y eso lo convirtió en algo que no había sido en mucho tiempo. Honesto. Despejó el borde oeste del claro, se transformó y se giró para encontrar a Maravan. Ella estaba en la puerta de la cabaña del santuario, con la espalda contra el marco,
el antebrazo levantado, y 3 atacantes convergiendo sobre ella desde las sombras de los pinos. Él estaba al otro lado del claro. No podía alcanzarla a tiempo. Abrió la boca. Soren salió de detrás de ella. 4 años, descalzo. Había venido a pararse frente a su madre de la manera en que las cosas pequeñas se paran frente a las cosas que aman. Sin cálculo, sin plan. Solo la pura certeza animal de que aquí es donde se supone que deben estar. Sus ojos se volvieron de un blanco dorado. No el brillo de un niño. Algo que venía de más atrás que la infancia. Algo antiguo. Algo que vivía en los linajes de Bloodmore antes de que naciera nadie vivo. Algo que los lobos más viejos del claro sintieron en sus pechos antes de entender lo que estaban sintiendo. El poder se movió a través del claro en una ola que no era sonido ni luz, pero tenía las cualidades de ambos. No fue violento, no fue destructivo, fue simplemente absoluto. El tipo de fuerza que no empuja, simplemente es, y todo lo demás debe organizarse en consecuencia. Cada lobo en el claro cayó sobre una rodilla, atacantes, guardias, los lobos de Oraxen, todos ellos. Cuerpos inclinándose antes de que sus mentes tuvieran tiempo de dar la instrucción. La voz de Sorin llenó el espacio, pequeña, clara, antigua. Váyanse. Se fueron. El claro quedó en silencio. Las agujas de pino se asentaron. En algún lugar distante, un pájaro cantó una vez y se cayó. El fuego en el santuario detrás de ellos proyectaba un cálido pulso de luz sobre la oscuridad. Errendor estaba de pie al borde del claro, sangrando por una herida en el hombro que aún no había sentido. Y miró a su hijo. Saurin se dio la vuelta. Sus ojos volvieron a ser de color miel dorada. Miró a su padre al otro lado del claro. Su pequeño rostro, ordinario ahora, solo un niño, solo su niño. Y dijo con una voz completamente normal, ¿viniste? Vine, dijo Errendor. Su voz apenas se oía. Deberías haber venido hace mucho tiempo. Saurin lo miró por un momento. Luego caminó de regreso a su madre, tomó su mano y la sostuvo. Y Maravan presionó su cabeza contra su costado y miró a Errendor por encima del cabello de su hijo. Fionara llevó a Saurin adentro. Los lobos de Oraxen aseguraron la línea de árboles. El claro estaba vacío de todo, excepto agujas de pino y humo. Y los dos de pie, separados, en el silencio particular de las personas que tienen demasiado que decir para empezar. Fue ella, dijo Errendor, ¿verdad? Sí. No sabía lo de los cazadores. Te creo, dijo ella, y lo hacía. Esa no era la parte por la que lo culpaba. Pero sabías lo suficiente, Errendor. Sabías que estaba desapareciendo. Sabías que Saurin esperaba en la puerta. Sabías que nuestro hijo había dejado de llorar. Elegiste no mirar. Él no discutió. No había nada que discutir. Necesito terminar esto, dijo en voz baja. Nixel, necesito detenerla antes de que haga más daño. Lo sé. Un respiro. Te ayudaré. Él la miró. No tienes por qué. Sé que no. Su voz era precisa y clara. Lo hago por Saurin. Maite, para que esté a salvo. No por ti. Entiendo. Después de esto, dijo ella, hemos terminado. ¿Entiendes eso también? Sí. El viento de pino se movió entre ellos, dio un paso adelante, no cerca, no presuntuoso, solo un paso. El tipo de paso que dice, estoy aquí, estoy presente, no estoy mirando hacia otro lado. Ella no retrocedió. Eso no era perdón. Eso no era una apertura, pero no era nada. Y ambos lo sabían. Y ninguno de los dos lo dijo. Termina esto primero, dijo ella. De acuerdo, dijo él. De acuerdo. De vuelta en Bloodmore, antes del amanecer, se reunieron en los aposentos privados de Cadrich Bloodrider, pequeños, iluminados por el fuego, lejos de los pasillos principales. Cadrich, Fionara, Errendor, Maravan. Fionara colocó el cristal de grabación sobre la mesa. Era pequeño, claro, pulido, de aspecto corriente, capaz de capturar cada palabra hablada dentro de su alcance. Ella hablará. Fionara dijo que solo necesita creer que ya ha ganado. Ella cree eso. Maravan dijo que piensa que he huido. Piensa que el vínculo está roto y que Errendor está conmocionado. Y que está a un paso de todo por lo que vino.
Así que le damos ese paso, dijo Cadrich. Erendor miró a Maravan al otro lado de la mesa. ¿Cómo sabes que dirá lo suficiente? Porque ha estado esperando para tener razón sobre todo en voz alta. Maravan dijo que solo necesita una audiencia que crea que ha vencido. Ella encontró su mirada firmemente. Hablará, no puede evitarlo. Él la miró por un momento. Realmente la miró, como no lo había hecho en meses. Y ella vio que él entendía, quizás por primera vez, que la mujer sentada frente a él había estado observando, leyendo. Se estaba preparando para esto mientras él estaba ocupado sin notarla en absoluto. ¿Y el consejo?, preguntó él. Reunido fuera de la vista, dijo Cadrich, bajo mi autoridad. Entrarán cuando se abran las puertas. Entonces terminemos con esto, dijo Maravan. Erendor fue a ver a Nixel solo. Uber interpretó su papel con la habilidad particular de un hombre que representa un dolor que realmente siente, solo que no por la persona que tiene delante. Le dijo que el consejo estaba inquieto, que el derecho de separación había causado daño, pero que Maravan se había llevado a Saurin y se había ido, y él estaba tratando de manejar las consecuencias. Nixel se relajó de la manera en que la gente se relaja cuando recibe exactamente lo que esperaba. Se sentó a su lado. Su mano se movió sobre la de él. Siempre he sabido lo que necesitabas, dijo ella, incluso antes que tú. Entonces dime, dijo él, su voz era baja, ¿por qué volviste realmente? Todo. Sin rodeos, Nixel, solo la verdad. Y ella se lo dijo, porque Bloodmore se había vuelto valioso, porque él se había vuelto lo suficientemente poderoso como para que valiera la pena regresar, porque Maravan nunca había sido una amenaza real, una mujer útil, leal, fácil de mover, una piedra angular, que como ella misma había dicho una vez. Y Saurin, una pausa. La sonrisa se mantuvo. El cálculo era visible debajo de ella ahora. El niño es demasiado poderoso para dejarlo sin guía. Alguien necesita dar forma a ese poder antes de que se forme a sí mismo. ¿Habría manejado su desarrollo adecuadamente? ¿Lo habría mantenido contenido hasta que las estructuras correctas estuvieran en su lugar? ¿Contenido?, dijo Erendor. Era la elección responsable. Ibas a aislar a mi hijo de 4 años. Dijo que su voz era muy baja. Y lo llamas responsable. Estaba protegiendo el reino. Estabas protegiendo tu posición. Las puertas se abrieron. Maravan entró primero. Llevaba el mismo azul medianoche que había usado en la Asamblea Real. Calma, precisa, luminosa de una manera que no tiene nada que ver con la ropa y todo que ver con una persona que ha pasado por algo enorme y sigue en pie. Sostuvo el cristal de grabación con 2 dedos, a la altura de su hombro, donde cada persona que entraba en la habitación detrás de ella podía verlo claramente. Hola, Nixel. La sonrisa de Nixel murió. Cadrich entró detrás de Maravan, flanqueado por 4 ancianos del consejo y 2 oficiales de la ley de la manada. La sala se llenó en segundos con la autoridad particular de personas que ya han decidido lo que sucederá a continuación. Cada palabra, dijo Maravan, grabada y atestiguada. Nixel se puso de pie. Planeaste esto. Tú me entregaste el plan, dijo Maravan. Simplemente asumiste que estaba demasiado perdida para usarlo. Cadrich dio un paso adelante. Quedas destituida de todos los puestos de Bloodmore y detenida pendiente de un juicio completo del Consejo por cargos de conspiración, puesta en peligro coordinada, uso no autorizado de lobos contratados contra un miembro y heredero de la manada, y traición contra la línea de sucesión. La compostura de Nixel se hizo añicos. No fue gradual, fue repentino. El colapso específico de una estructura que ha sido todo superficie y sin cimientos, cayendo de una vez. Se volvió hacia Erendor con todo lo que había estado logrando no mostrar. La furia, la desesperación, el shock particular de alguien que planeó todo y aún así perdió. ¿Dejaste que ella hiciera esto? La ayudé, dijo él. Los oficiales de la ley de la manada se movieron. Fue escoltada fuera del gran salón. Su voz la siguió, aguda y quebrada, hasta que las pesadas puertas se cerraron y hubo silencio. Un silencio limpio. El tipo que llega después de que algo largo y equivocado finalmente se ha detenido. El salón se vació lentamente, los miembros del consejo saliendo.
Cadrich ofreciendo a Marraban un asentimiento silencioso y digno que transmitía todo lo que no había podido decir durante 6 meses. Fionara recogiendo sus documentos con la eficiencia silenciosa de alguien cuyo trabajo está hecho. Y luego solo quedaron ellos dos, las velas ardiendo bajo, la noche presionando en las ventanas de piedra, el salón que había sido suyo durante 6 años, que había llenado de trabajo e intención, y la práctica diaria de cuidar algo más grande que ella misma. Errendor habló primero. Sé que no merezco. No empieces con lo que mereces, dijo ella. No con crueldad. Dime algo verdadero en su lugar. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo, tuve miedo cuando entendí lo que había hecho. Miedo real. No el miedo de la batalla o el miedo de un hombre que ha roto algo que no puede simplemente repararse. Ella esperó. Pensé que estaba reconstruyendo algo viejo. Me dije a mí mismo que era complicado y político, y usé cada palabra que pude encontrar para evitar la simple. La simple era cobardía. Él la miró. Fui un cobarde, y Saurin pagó por ello. Tú pagaste por ello, y lo siento, no porque necesite tu perdón, sino porque es verdad, y mereces oírme decirlo sin condiciones. Pues ella lo miró por un largo momento. ¿Qué quieres, Errendor? Quiero recuperarlo. No puedes recuperar lo que ya se ha ido. No, él sostuvo su mirada. Pero quizás pueda ganar algo nuevo, si me dejas empezar. Eso depende, dijo ella, de si realmente apareces esta vez. No para mí, para él. Lorabel trajo a Saurin. Todavía llevaba su ropa de viaje. Su lobo tallado estaba bajo su brazo. Parpadeó ante el gran pero vacío salón, y luego encontró a su padre, y caminó hacia él con los pasos cuidadosos y medidores de un niño que decide cuánto confiar en algo que previamente lo ha decepcionado. Se detuvo a unos metros de distancia. ¿La detuviste? La detuvimos. Errendor dijo que tu madre la detuvo. Yo solo ayudé. Saurin miró a Marraban. Ella asintió una vez. Volvió a mirar a su padre. ¿Te vas a ir de nuevo? No. Dijiste cosas antes que no eran verdad. Lo sé, entonces. ¿Por qué debería creerte? Errendor miró a su hijo. Luego hizo algo que fue a la vez muy pequeño y muy grande. Se arrodilló. No una genuflexión formal de un rey. Una genuflexión de un padre, hasta el suelo, a la altura de los ojos de un niño de 4 años, dejando a un lado todo lo que se suponía que lo hacía demasiado alto para esto. No deberías, dijo. Todavía no. Voy a tener que demostrártelo todos los días hasta que me creas porque me lo he ganado. Así es como va a funcionar. Soren consideró esto con la profunda seriedad que siempre había sido su cualidad particular. Giró el lobo tallado en sus manos 1, 2 veces. Luego se adelantó y lo colocó en las manos de su padre, con ambas manos, como una ofrenda, como una prueba. No lo pierdas, dijo. Lo hice yo. La respiración de Errendor se cortó tan fuerte que tuvo que quedarse quieto un momento antes de confiar en sí mismo para hablar. No lo haré, dijo. Lo prometo. Saurin lo miró por un largo momento más. Luego volvió con Marraban, tomó su mano y se apoyó en su costado. No volvió con Errendor. Todavía no. Pero le había dado el lobo, y eso era suficiente por ahora. Eso era más que suficiente. El derecho de separación se finalizó al mediodía. El vínculo fue oficial y legalmente roto. Marraban Wolfthorn era libre. La custodia de Saurin era clara e indiscutible. Esa tarde, Oraxen Storm Reaver llegó a las puertas exteriores de Bloodmoor con su grupo de viaje de regreso a Asheville. Yeti encontró a Marraban en el patio y le entregó su oferta con la misma franqueza que ponía en todo. Su territorio de montaña, la protección de su manada, un futuro limpio sin historia complicada. Cálido, honesto y genuino. Ella miró el patio. Saurin estaba al otro lado, practicando golpes de bastón con Yorbat. Pero Errendor estaba allí ahora también, de pie a unos metros de distancia, observando con los brazos sueltos a los costados y todo su rostro abierto de una manera que no había visto en años. Mirando a su hijo, solo mirando con la atención atónita y humilde de un hombre que casi se pierde esto y lo sabe. Saurin dijo algo. Errendor se rió. Una risa real, sorprendida y corta, como si hubiera olvidado que podía.
Saurin dijo algo más, y Erendor se arrodilló y ajustó su agarre en el bastón de práctica, y el rostro de Saurin se iluminó. Maravan lo vio suceder. Paz tomó una decisión que fue más difícil que huir, más difícil que irse, más difícil que 6 meses de duelo paciente. Se quedó, se volvió hacia Oraxen. Gracias, dijo, por todo, por todo. Él leyó su rostro sin preguntar. Asintió, no herido, no presionando. Simplemente un hombre que respetaba una elección honesta. «Sabes dónde encontrarnos», dijo. «Si algo cambia». «Lo sé», dijo ella. «Gracias por no hacerme sentir culpable por elegir esto». Él sonrió, triste y limpio. La sonrisa de un hombre con demasiada integridad para hacer las cosas más difíciles de lo necesario. «Nunca le debes a nadie una versión diferente de tu propia historia», dijo. Se fue, y ella no estaba agradecida por su ausencia. Estaba agradecida por todo lo que él había sido exactamente en el momento en que lo necesitaba. El amanecer rompió dorado y limpio sobre Bloodmore. Las montañas de pinos atraparon la primera luz y la sostuvieron en sus agujas. Musi, la gran fortaleza, proyectó largas sombras matutinas sobre el patio, donde la risa de Saurin se elevó fresca y libre. Maravan estaba de pie en el pasillo de la torre con su té. Abajo, Saurin hacía ejercicios con Yorbat, el bastón de práctica volando, los pies rápidos, la voz brillante de concentración y orgullo. No había dejado de reír en toda la mañana. Había olvidado lo fuerte que era su risa cuando estaba completamente desprotegida. Llenaba el patio y la mañana y el espacio detrás de sus costillas que había estado en silencio durante tanto tiempo. Erendor vino a pararse a su lado, no cerca, no presuntuoso, solo presente, aprendiendo a estar presente, que era quizás lo más difícil que le había visto intentar. Llevaba 2 tazas de té caliente. Le ofreció una. Ella la miró. Luego la tomó. Se quedaron en la luz de la mañana sin hablar. Abajo, Soren detuvo el golpe de práctica de Yorbath con su bastón y lo redirigió con una forma perfecta. Y Yorbath gritó su aprobación y todo el cuerpo del niño se iluminó. «Me perdonó demasiado fácilmente», dijo Erendor en voz baja. «No te perdonó», dijo ella. «Te dio una oportunidad. Hay una diferencia. No la desperdicies. No lo haré». Ella lo miró. Él le devolvió la mirada y en el espacio entre ellos, no sanado, no completo, todavía no. Algo era diferente de lo que había sido. La distancia era la misma. Pero su naturaleza había cambiado. Ya no era la distancia de la negligencia, de la indiferencia, de un hombre mirando a través de una ventana una vida que no veía. Era la distancia de 2 personas que han pasado por algo enorme juntas y están de pie en las secuelas, decidiendo cuidadosamente qué construir a continuación. «No te daré las gracias», dijo él, «antes de que me digas que no lo haga». «Bien», dijo ella. «Iba a preguntar», dijo él, «si mirarías las notas de la delegación oriental conmigo. La propuesta de reestructuración. La conoces mejor que nadie». Ella miró las montañas de pinos. «Yo la escribí». «Lo sé», dijo él. «Debería haberla leído hace 6 meses». Ella guardó silencio por un momento. «Después del desayuno», dijo. «Después del desayuno». Algo en su rostro cambió. El alivio particular y cuidadoso de un hombre al que no se le ha dado el perdón, sino el primer pequeño paso hacia él. Y entiende la diferencia. Y elige ser digno de la diferencia. La risa de Sorin se elevó desde el patio de abajo, libre y brillante. Y ya se estaba convirtiendo en el sonido que definiría las mañanas en este lugar de nuevo, si lo permitían. «Quizás las cosas rotas no tienen que permanecer rotas», pensó ella. «Quizás solo tienen que decidir no hacerlo». Bebió su té. Se quedó en la luz de la mañana junto al hombre que una vez había amado por completo, que estaba aprendiendo lenta y honestamente a ser digno de eso. Wally se permitió por primera vez en mucho tiempo sostener ambas verdades a la vez. El dolor de lo que se perdió y la frágil y cuidadosa posibilidad de lo que podría venir después. No restaurado, no borrado. Algo nuevo que se construye a mano, un día honesto a la vez. Más allá del muro exterior, a la sombra de la línea de árboles de pino, donde la luz de la mañana aún no llegaba. Una figura permanecía inmóvil. Una mujer con capa,
Los ojos fijos en el patio con una expresión que no era ni calidez ni amenaza, sino algo más paciente y más peligroso que cualquiera de las dos. No era de Bloodmore. No había olor de estas manadas en ella. Podría haber estado allí durante horas. Observaba a Sorin. Sus ojos seguían la forma en que se movía. Los reflejos rápidos, la precisión natural. Una piedra de comunicación en sus labios. Su voz era apenas un susurro. El heredero de la doble corona está despierto, dijo. Es aún más poderoso de lo que afirmaban los registros. Una pausa, una voz al otro lado, baja y expectante. ¿Podemos tomarlo? Observó a Saurin reír. Observó a Erendor arrodillarse a su lado. Observó la mano de Maravan descansar en la barandilla de la torre de arriba, tranquila y sin prisa. Todavía no, dijo suavemente. Pero pronto. Retrocedió hacia la sombra, y la sombra la tomó, y no hubo señal de que hubiera estado allí en absoluto. Arriba, en el pasillo de la torre, Maravan volvió su rostro hacia la luz de la mañana. A su lado, Erendor estaba en silencio. Abajo, Sorin reía. Y por un momento, frágil y dorado y completamente vivo, todo estaba casi completo. Algunas historias terminan con la herida sanada. Esta termina con el vendaje aplicado y el paciente eligiendo cuidadosa y deliberadamente creer en su propia recuperación. Maravan no perdonó a Erendor porque se requiriera el perdón. Eligió el camino difícil e imperfecto de intentarlo. No por romance, no por la corte, no por ninguna versión de sí misma que lo necesitara. Lo eligió por Saurin, que había contado lunas como un pequeño y serio astrónomo, y nunca dejó de creer que su padre podría volverse digno de la cuenta. Y Erendor, que había sido un cobarde disfrazado de complicación, finalmente eligió lo más difícil y real: aparecer todos los días para ganar algo que nunca se le debió. Saurin le dio a su padre un lobo tallado. No lo pierdas, lo hice yo. 4 palabras de un niño de 4 años que llevaban más peso que cualquier juramento hecho en el consejo. Esa es la historia. No un cuento de hadas, no un final limpio, uno verdadero, que es mejor si sabes cómo sostenerlo. Y en algún lugar en la oscuridad, más allá de la línea de árboles, algo está observando. Algo que sabe lo que es Saurin. Algo que es lo suficientemente paciente como para esperar. La historia continúa. Gracias por ver el video. Si esta historia te conmovió, si contaste esas lunas junto a Saurin, si sentiste la quietud de Maravan en tu pecho, entonces ya sabes lo que cuesta este tipo de amor. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y vuelve pronto. Hay más por contar.